Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Hoy nos ha recibido en su despacho del decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, el profesor Raúl Huisi Gamarra. Es profesor universitario, es un hombre de la economía, pero además es un importante analista económico, pues cuyos análisis son altamente reconocidos. Y qué mejor que él para tocar un tema o los temas económicos en este arranque del año. Raúl, bienvenido, gracias por recibirnos en su despacho. Gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes por hacer posible la posibilidad de compartir siempre los amenos y rigurosos programas que tú tienes acostumbrado a la audiencia merideña. Raúl, estamos en el arranque del año. Seguramente usted, como yo, leí un informe económico que nos dio a conocer el profesor Alejandro Gutiérrez, que está relacionado con el cierre del año 24 y el inicio del año 25. En ese cierre del año 24, según cifras del Banco Central de Venezuela, se calculaba un aumento o un Producto Interno Bruto de aproximadamente el 9%. Sin embargo, sectores más conservadores indican que ciertamente fue del 4 al 5% ese Producto Interno Bruto del año 24. Pero dentro de ese Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto petrolero aumentó al 11.8%. Ese indicador hay que tenerlo ahí, porque al margen de la conversación, porque es importante. Una inflación del año 24 del 48%. Y se estima que para el año 25 el crecimiento esté entre el 1 y el 3%. Culminó un año 24 teóricamente medianamente aceptable desde el punto de vista de la economía, pero arranca un año 25 con incertidumbres y las incertidumbres se han ido ciertamente develando. Bueno, Jorge, muchas gracias. Aquí hacen una pregunta como para escribir una enciclopedia sobre la economía venezolana. Vamos a ver que el año 2024 culmina desde el punto de vista macroeconómico con una situación que, a pesar de no ser de estabilidad macroeconómica como fuera un escenario particular, nos permite a nosotros entender que si no se cumplió la meta del crecimiento del 9% del gobierno, tampoco como aquella que decían que la economía iba a caer o iba a tener un crecimiento del 1% en el 2024, si hay un crecimiento reconocido tanto por organismos internacionales, dígase el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, de que la economía creció entre el 4 y 5%. Es un crecimiento importante, pero ojalá no sea un crecimiento de un año, un crecimiento esporádico, porque nosotros todavía tenemos un gran rezago en materia de crecimiento económico, que fue esa pérdida del 75% del tamaño de la economía que ocurrió desde el año 2013 en adelante. Que sigue siendo entonces un crecimiento es pequeño para recuperarnos. En comparación nosotros tendríamos que crecer a esa tasa por lo menos unos 10 años para recuperar el tamaño que la economía venezolana tuvo en el año 2013. Pero en todo caso, ha habido un crecimiento y que ha estado apuntalado, óigase bien, porque a lo mejor en el 2025 no va a ser lo mismo, ha estado apuntalado por el sector petrolero, que crece casi el doble de lo que crece el resto. Por eso le dije, esta cifra hay que colocarla al margen, 11.8 el crecimiento del PIB petrolero, porque no creo que se repita en el año 25. En materia de inflación, obviamente, después de haber sido la economía venezolana una economía que sufrió un proceso hiperinflacionario, ya nos parece 48 una cifra benigna en el crecimiento de los precios. Pero sigue siendo una cifra muy elevada para lo que es el parámetro de inflación a nivel mundial y el parámetro de inflación en América Latina. Nosotros estamos muy lejos todavía de una inflación de 2 dígitos, y de un dígito, perdón. Y creo que en materia cambiaria seguimos teniendo un problema grave en el sentido de que el Banco Central continúa siendo un oferente importante para el mantenimiento de la estabilidad cambiaria. Yo dificulto que en el año 2025 tengamos la relativa estabilidad cambiaria que hubo en el 2024, sobre todo
porque el diferencial entre el dólar del Banco Central y el dólar del mercado paralelo se ha ido expandiendo y en consecuencia eso hay dos formas de cerrarla. O el Banco Central interviene más o hay una devaluación expresa por parte del Ejecutivo para acercar el tipo de cambio del Banco Central al tipo de cambio del mercado paralelo. Vamos a llegar a hablar de ese tema un poquito más adelante porque también nos hemos dado cuenta de que la participación del Banco Central de Venezuela como oferente a dólares ha venido disminuyendo. Ayer cayó a 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Entonces, eso significa que, ojo, y además hay una razón que es el cierre, por lo menos hasta ahora, de Chevron, que pudiera significar un buen pretexto para generar una devaluación. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por tanto, calificamos como el año 24 en materia económica. Fue un año de cifras variadas, en el sentido de que hubo un crecimiento, pero todavía con una tasa de inflación elevada. El 40% es una tasa muy elevada para hacer comparaciones con los principales socios comerciales, tanto de países industrializados como los países de América Latina. En América Latina la inflación puede estar en el orden del 4 o 5% si sacamos nosotros a Argentina y sacamos a Venezuela, que son la anomalía en materia de inflación en América Latina. Pero hay un elemento como frustrante para los economistas en el año 24, creo yo, y es que no se dio la dinámica económica que se debe dar ante el proceso electoral del 28 de julio. Entonces, pues no fue tan activa la economía como se esperaba ante una elección como era el día 28, y los días posteriores al 28 de julio fue una parálisis en la economía que hizo que variara la globalidad del año. Claro, es que hay un hecho político en el año 2024, que es que el gobierno adelantó un proceso electoral que evitó realmente hacer lo que los gobiernos hacen en años electorales. Los gobiernos en años electorales, como dice la gente, se sueltan el moño, gastan dinero, se endeudan, aumentan el gasto y recogen posteriormente, después de las elecciones, vienen los procesos de restricción monetaria, de devaluación, etcétera, etcétera. Entonces, esto le permitió al gobierno tener cierto control en la expansión del gasto público en el proceso electoral, que logró mantenerlo hasta diciembre, con el objetivo de evitar salidas fuertes de liquidez monetaria que obligaran a defender de manera más agresiva el tipo de cambio de la economía. Pero te genera también una incertidumbre ante la desconfianza que generaron los resultados electorales, que pudo haber bloqueado algún tipo de inversión. Claro, es que la economía venezolana, por cualquier razón, se va a seguir moviendo en un ámbito de incertidumbre económica. Mientras nosotros estemos sujetos a revisiones de decisiones que en el exterior se toman sobre la economía venezolana, sobre el comportamiento del mercado petrolero, siempre va a haber una incertidumbre. Y mientras no exista una claridad de manera permanente en el marco legal que regula la actividad privada de la economía, siempre va a existir reserva. Sin embargo, hay que reconocer, en el 2024 hubo un cierto estímulo para que la inversión extranjera, inversión privada, comenzara a dinamizarse en Venezuela. Quizás no en la dimensión. El problema de la economía venezolana es que nosotros llegamos a caer tanto que el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo titánico en materia de inversión, en materia de gasto público y en materia realmente de desarrollo de actividades no petroleras. Raúl Luis, en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida, un año 24 de cifras variables. Cierra ciertamente con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 al 5%, según lo ha señalado la CEPAL, lejos del 9%, que era el objetivo fijado por el Poder Ejecutivo Nacional. Adicionalmente a eso, año 2024, año de inflación del 48%, muy lejos de la inflación de esta parte del continente, una inflación de un dígito, pero muy parecida a la Argentina. Es que Argentina y Venezuela están atravesando situaciones complicadas. Quizá la de Argentina comienza a controlarse, la de Venezuela, vamos a ver ahora qué pase del año 2025, porque ya se estima también un crecimiento de la inflación bastante fuerte. Cuando se muestra una inflación
del mes de febrero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, del 12.28%. De manera que así cierra el año 24 y cierra el año como se ha mantenido la economía en los últimos años, con incertidumbre que genera desconfianza para la inversión, compromisos comerciales. Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Seguimos conversando con el profesor Raúl Huisi Gamarra, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de los Andes. Una facultad que ciertamente funciona, que no ha dejado de funcionar, pero ese es un tema que vamos a tocar de manera muy aparte para aprovechar que nos ha recibido con un delicioso café aquí en su despacho del Núcleo Liria de la Universidad de los Andes. Raúl, año 2025, la misma incertidumbre se arrastra, pero se arrastra con razón. Se arrastra con razón porque ya comenzaba a pesar el cambio de administración en los Estados Unidos, la llegada de Donald Trump, aquel criterio de los años 70, América para los americanos, y creo que eso lo hemos visto bien en la política migratoria, en la política arancelaria de protección de la industria norteamericana que entró en funcionamiento la semana pasada. Se comenzó a notar en la política con Ucrania, con Europa del Este, en su encuentro con Putin, se comenzó a observar en los aranceles con China, es decir, y Venezuela pues no iba a quedar fuera de ese paquete que incluso hasta creo que está afectando a la Argentina, pese a que hizo la aclaratoria que puede haber un tratado de libre comercio con Argentina. Año 2025, se inicia para Venezuela un periodo de incertidumbre, se cumple la incertidumbre, se revela el misterio y suspenden la actividad de Chevron y dan hasta el 3 de abril para desmontar la empresa en Venezuela. Sí. Bueno, fíjate una cosa, la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos abre una expectativa no solamente para América Latina, sino para el mundo en general. Lo ha demostrado, obviamente los especialistas en comercio internacional pues tienen una mayor percepción de esto, pero es decir, hay una decisión política del gobierno de Estados Unidos de convertirse como el gran juez del mundo en materia de política internacional, de dictar pautas en Europa, dictar pautas, ya lo acaba de hacer ahorita en la reunión que tuvo con Zelensky en la Casa Blanca, su intervención ante Rusia. Y obviamente América Latina pareciera estar ganando un terreno en el interés fundamentalmente para los Estados Unidos. Sin embargo, yo considero que estas expectativas estaban presentes y esa expectativa generaba incertidumbre. Porque hay casos extremos en que se juzga a la presidencia de Trump sobre Venezuela. Y yo creo que ahí solamente los especialistas hacen. Yo siempre le digo a la persona que la verdadera política internacional se hace tras bastidores. Nosotros generalmente terminamos repitiendo lo que dice la prensa, los comentarios. Estamos viendo los resultados de eso que se acordó. Y para poder concluir finalmente los acuerdos están por detrás. Y hace 15 días nadie se imaginaba que iba a haber una decisión del gobierno de los Estados Unidos de eliminar la licencia 40 y 41 de Chevron. Ya es una decisión. Tienen un mes. Menos de un mes. 3 de abril. El 3 de abril ya cesan las funciones de Chevron. A menos que tras bastidores se esté dando algún tipo de negociación que suspende esa medida. Pero no solamente eso, hay otra decisión donde hay un conjunto de empresas que prestan servicio o venden recursos a PDVSA que también van a cesar su actividad el 9 de marzo. Schlumberger, por ejemplo. El Schlumberger, y ahí hay como 5 o 6. Entonces, eso generalmente introduce no solamente un elemento de incertidumbre, sino un elemento de certeza sobre la volatilidad en que la economía venezolana pueda volver a tener en el año 2025. Es muy difícil hacer predicciones, pero lo que sí podemos hacer es que saliendo Chevron de la producción petrolera en el país, estamos perdiendo casi 1/3 de los ingresos fiscales que el gobierno tiene. Pero que esos ingresos fiscales no solamente va a limitar al gobierno nacional a tener una
política de gasto público hacia sectores que tienen una mora en el país para cumplimiento por parte del gobierno, sino que además van a dejar de entrar divisas importantes, que es lo que ha permitido sostener el tipo de cambio. El tipo de cambio se sostiene fundamentalmente porque el Banco Central interviene y también Chevron depositaba directamente dólares en la banca privada, que eran dólares que ayudaban a aumentar la oferta y calmar un poco la demanda. Esto, de mantenerse, va a tener un perjuicio importante para la economía venezolana. Y obviamente la otra sanción, por ponerle un nombre, que comienza el 9 de mayo, significa que PDVSA se vería seriamente limitada a tener acceso a materia prima fundamental para la refinación de petróleo en el país. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Venezuela puede optar, como lo hizo en otras épocas de sanciones fuertes, de vender petróleo a sitios mucho más lejanos. Pero mercado asiático. Pero eso tiene un costo importante en términos de que, no permitiéndose esto, podrían estarse vendiendo el petróleo con descuento. Y eso significa menos ingresos fiscales. O sea, por ese lado, significa que vamos a tener una dificultad. Ahora, ¿cuáles son? Ahora, disculpa, abro un paréntesis. Por eso le decía, el PIB petrolero del año 24, que creció en 11.8% y duplicó el Producto Interno Bruto Nacional, solamente el Producto Interno Bruto petrolero, no lo vamos a ver este año. Y esto va a implicar que exista un decrecimiento importante en el Producto Interno Bruto Nacional y que va a ser muy lento para lograr resolver un problema que no se ha tocado, que es el 80% de pobreza de la población. Sí, obviamente ya la reducción del crecimiento del sector petrolero nos pone a nosotros a hacer una economía que podríamos tener un crecimiento inferior al que tuvimos en el 2025. Esto rezaga un poco más la recuperación que les hablaba al comienzo del programa sobre la necesidad de tener una mayor, un crecimiento constante a lo largo del año para contrarrestar la caída del año 2013. Pero ¿cuál va a ser el efecto inmediato en este momento? Bueno, va a haber de entrada una incertidumbre sobre el mantenimiento del tipo de cambio. En este momento hay un diferencial del 21-22%. Estamos en 77.88 el paralelo y 64.61. Hay aproximadamente en promedio un diferencial entre el 22 y 27% de la diferencia entre el tipo de cambio del Banco Central y el tipo de cambio del mercado paralelo. Esto obliga a la autoridad monetaria a tener que reducir esto porque ya se están generando expectativas de devaluación. Entonces el tipo de cambio va a subir de manera acelerada y sobre todo porque ya el Banco Central de Venezuela posiblemente no vaya a poder seguir ofertando 150, 180, llegó a ofertar hasta $200 mensual. Ahora lo está haciendo en $50 mensual. Profesor, yo aquí le tengo una pregunta que creo que algunos se han hecho. Usted tiene, en este momento hay una disyuntiva, usted está en un camino que o toma a la derecha o toma a la izquierda, estoy hablando de direcciones, no ideológicamente. Si toma un camino, el uno, que es aportar recursos de las reservas del Banco Central de Venezuela para literalmente quemarlos a la venta, usted le está bajando las reservas de manera muy rápida y muy progresiva, y usted no tiene una manera de alimentar estas reservas de la misma manera como las está consumiendo. Camino 1, pero vamos al camino 2. Si usted deja de alimentar con el dinero de reserva del Banco Central, entonces va a aumentar el cambio y va a aumentar la inflación. Entonces, ¿usted qué quiere? O el camino 1 de sacrificar reservas o el camino 2 de sacrificar apoyo político con una alta inflación. Claro. Yo creo que la disyuntiva esa es bien importante y yo creo que en la alta esfera del gobierno se debe estar planteando en este momento. Ese es el dilema. Ese es el momento dilemático que tiene la economía venezolana, porque de entrada pareciera ser que con una menor oferta de dólares nosotros vamos a terminar con un tipo de cambio deslizándose que se parezca más
al tipo de cambio del mercado paralelo o superior al mercado al del dólar. Y eso va a tener una implicación importantísima en términos de precios de la economía. Claro. Entonces nosotros posiblemente nos estemos asomando a escenarios inflacionarios más importantes que hay. Ya se mostró en el mes de febrero 12% de inflación, que en términos mensual, ¿entiendes?, de mantener eso, volveríamos a estar sobre la cima de 100-120% de inflación anual en la economía venezolana. Entonces, ese es un escenario probable de mantenerse realmente la salida definitiva de Chevron y no conseguirle un sustituto neto. Ahora, ¿qué significa el plan de producción autónoma que ha planteado el gobierno? Bueno, mira, sobre eso hay razonables dudas de qué sectores se van a reactivar. Ciertamente hay que reconocer, hay sectores de la economía venezolana no petrolera que han mostrado cierto crecimiento. Pero ese cierto crecimiento, yo que he enseñado esta materia de crecimiento económico, para que una economía realmente sea exitosa, no significa que tenga que crecer un año, el otro año decrece, el otro año decrece. Hay evidencia empírica, evidencia histórica, que dice que una economía, para que sea estable a largo plazo, no necesita tasas demasiado elevadas, sino tasas pequeñas, pero que sea constante en el tiempo. Porque de nada tienes tú que crezca 5%, pero el próximo año caiga 8%. Entonces, la política macroeconómica, las decisiones de política macroeconómica tienen que estar destinadas hacia lograr una economía con un crecimiento estable, a lo mejor no tasas muy elevadas, con baja presión y que se pueda satisfacer una demanda social. El drama de la economía venezolana es que aquí hay un drama social muy importante que tiene que ver con el problema salarial de la sociedad. 80% de pobreza, pero adicionalmente eso, un salario mínimo y una pensión en 2.01, es decir, de 130 bolívares, y una canasta, según el Sendas, de $476. Entonces, ahí es donde va a comenzar a operar la argumentación de que el no satisfacer las demandas sociales son producto de las sanciones. Y ahí hay un gran dilema sobre el problema de las sanciones. La gente dice que las sanciones son buenas, las sanciones son malas. Eso depende del punto de vista que se mire. Lo que sí que generan las sanciones es que pueden esconder la eficacia de la política económica. Puede ser un gobierno que tome malas decisiones de política económica, ¿verdad?, y las justifica en función de sanciones que hay. Yo no pude hacer tal cosa. Ya ayer había un anuncio que decía que ya con esta decisión se va a reconsiderar un aumento de las pensiones de los trabajadores venezolanos. Entonces, el 2025 comienza siendo, en síntesis, Jorge, una situación de mayor incertidumbre y posiblemente de variables macroeconómicas con signos muy distintos a los que vimos en el año 2024. ¿Se da por seguro que el crecimiento del Producto Interno Bruto petrolero va? En ausencia de inversión, el producto petrolero no va a crecer a los. Y es necesario buscar un sustituto a Chevron. Es buscar un sustituto. Ahora, ¿quién se atreve a invertir? Porque los norteamericanos sí consiguieron un sustituto al petróleo venezolano. Claro. La ExxonMobil en las aguas territoriales que están en disputa. En Guyana. En Guyana. Pero fíjate lo siguiente, ¿qué es lo que va a pasar allí en el sentido de que al caer la actividad petrolera van a buscar un sustituto? Ahora, ¿quién se atreve a invertir en un momento donde usted abre un periodo de inversión, pero que a la vuelta de 3 meses le voy a decir, usted tiene que salir de Venezuela? Entonces, ¿cuál fue la decisión de Ecopetrol de ayer? No compró gas venezolano. Claro, entonces se restringen las posibilidades de inversión, y yo creo que el gobierno en este momento, si lo animara la idea de satisfacer la demanda social, debería pensar en mecanismos que permitan restituir lo que venía haciéndose en materia petrolera. De lo contrario, el año 2025 va a ser un año, con toda seguridad, con variables económicas muy desfavorables para el país. Raúl, año 24 y año 25, el año 25, como lo hemos indicado, suena, no se puede predecir, pero es un año que va a ser severo en materia económica. No solamente la incertidumbre se va a mantener, hay medidas que ha tomado el gobierno norteamericano contra la economía venezolana. Y decía el profesor Huisi en la primera parte del programa, decía una frase que la quiero tomar con una pinza, decía, mire, qué lamentable que nuestra economía dependa de decisiones
de otros países, que no tengamos la autonomía para poder decidir sobre nuestra economía. Y sucede pues esto que ha sucedido de Chevron. ¿Habrá algún tipo de acuerdo de negociación? No lo sabemos. Lo podemos saber en el amanecer del 3 de abril, pero por ahora no lo podemos saber. Compromisos comerciales. A la vuelta, esto afecta aún más el tema de la Universidad Autónoma Venezolana, porque ha existido una involución presupuestaria desde el año 2007-2008 y ahora ha existido una involución a la hora del desembolso de presupuestos ya aprobados. Incluso alguien hablaba de que había que revisar el presupuesto de este año 2025 porque los ingresos no se van a corresponder con la realidad financiera, con la realidad de los ingresos fiscales del país. Compromisos comerciales. Buenos días. Parte final de nuestro interesantísimo programa en la mañana de hoy con el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Hablemos de la universidad, profesor. Año 2007 comenzó a marcarse de manera muy sentida una involución en el presupuesto. Esto fue acompañado luego con un allanamiento de la autonomía administrativa de la universidad. Ni las nóminas la maneja la universidad. Y poco a poco esto fue degenerando de tal forma que incluso lo que aprueba en el presupuesto no es cancelado a tiempo para el funcionamiento de la institución universitaria. La universidad reacciona y reacciona como es la universidad, es contestataria. Y la manera de ser contestatario en este país para la universidad es, pese a la dificultad, pese a los 130 bolívares de salario mínimo, pese al control férreo del sistema patria para las nóminas, pese a la negación de primas y pese al olvido de aquellas célebres normas de homologación, la universidad permanece abierta, gradúa profesionales, se forma a la gente y se hace un esfuerzo por aparecer en los rankings más importantes de universidades de América Latina y del mundo, aunque cada vez más abajo. Pero se hace un esfuerzo. ¿Cuál es la lectura de Raúl Huisi al tema universitario en este amanecer del mes de marzo de este año? Bueno, fíjate lo siguiente, Jorge. Tú prácticamente has hecho un resumen muy breve de lo que ha sido la Universidad Venezolana desde el año 2007. Justamente en estos días hemos venido discutiendo un poco si este problema de las sanciones va a repercutir sobre la universidad. Y obviamente... ¿Qué más nos van a quitar? ¿Qué más nos van a quitar a nosotros? Pero obviamente en una restricción fiscal que tenga el país, obviamente van a tocar presupuestos que el gobierno no ha considerado prioritario, a pesar de que haga anuncio de que lo son. Y uno de esos es la educación. Creo que la Universidad Venezolana ha sufrido como nunca los embates de un presupuesto que, pese a ser aprobado como ley en la Asamblea Nacional, su ejecución ha sido mínima con respecto a los recursos que realmente desembocan a la universidad. En el año 2024, por una cifra aportada por la Dirección de Presupuesto de la Universidad de los Andes, aproximadamente la Universidad de los Andes recibió el 5% de todo el gasto de funcionamiento de la universidad. Esto aunado a que en los últimos años la política salarial impuesta contra la universidad, salarios de vergüenza, realmente no son de miseria, son salarios de vergüenza, que se complementan con bonos gubernamentales, del bono de la patria o cestatique, etcétera, etcétera, no llegan a cubrir las mínimas expectativas de un trabajador. Pero además de ello, hay decisiones endógenas de la universidad que se tomaron. En primer lugar, la fuga de una gran cantidad, renuncia de una gran cantidad de profesores universitarios, el abandono por parte de estudiantes. Nosotros redujimos de manera importante la matrícula de la Universidad de los Andes. Estamos acercando ahora a los 18, 19 mil estudiantes en la universidad, después de haber tenido cerca de 50.000 estudiantes en la universidad. Hemos perdido una planta docente muy calificada, profesores que son valorados muchísimo en el exterior, y realmente ha habido un ejército de universitarios que han permanecido con el ánimo
de que la universidad no termine de colapsar. Las condiciones laborales de la universidad son deplorables y hay no solamente... ¿Es una política de Estado? Sí, yo creo que definitivamente es una política de Estado contra la universidad. Si usted aprueba una ley de presupuesto donde le corresponde tantos miles de millones a una universidad y le da el 5% para que lo ejecute, esa es una política. Eso no se hace por equivocación de que un sistema no dirige los recursos. Tampoco hay una política de preservar el personal. La Universidad Venezolana tuvo la oportunidad de formar importantísimos profesionales, tanto en el exterior como en el país. Esa gente se nos ha ido. Recuperar eso es casi imposible. Volver a establecer programas de maestría y doctor. Primero, convencer que un profesor concurse para un sueldo de 300, 400, 500 bolívares mensual, ¿no? Más los bonos. Entonces, esto ha marcado muchísimo la universidad y yo creo que ahora corresponde a nosotros en la universidad dar una respuesta, digamos, sobre qué vamos a hacer. Yo no veo... ¿No hay recuperación en la universidad en el sentido de ingresos de estudiantes? No ha habido ingreso porque, en primer lugar, la deserción estudiantil que ingresa, de los estudiantes que ingresan, es catastrófica. Te voy a poner el caso concreto de mi facultad. Nosotros en el año 2013, llegamos a tener aquí en la facultad casi 5.800 estudiantes. Hoy nuestra matrícula no llega a 3.000. Le damos todos los semestres cupo a 400, 500 estudiantes que vacinan a la OXU o ingresan por prueba de habilidades específicas o por los programas que hay. Terminan el semestre 100 estudiantes nada más. Obviamente, una situación donde el estudiante está desasistido desde el punto de vista de su comedor, su transporte, servicio médico, que no tiene muchas veces acceso a tener el uso de plataformas para sumarse a la educación híbrida, virtual en la unidad, pues ese es un pasaporte para que el estudiante solamente venga a hacer una pasantía de 15 días. Sí, yo estuve en la Universidad de Los Andes, pero ya no está. Se ha hecho por facultades, y creo que la universidad, una política de repoblar, como yo he llamado, nuestras facultades. Tú sabías perfectamente, Jorge, pues tú muchas veces viniste a la facultad, tú has sido uno de los factores importantes que han apoyado la universidad y nuestra facultad. Tú venías a las 7, 8 de la noche y tú veías esta facultad llena de estudiantes. Ahora llega hasta el mediodía. Pero además, por decisión de las políticas salariales y la política post-COVID, la universidad tiene un calendario laboral de 3 días a la semana nada más, que se traduce a 15 horas laborales por trabajador a la semana. Yo tengo un planteamiento que voy a hacer en el Consejo Universitario del próximo lunes, si hay presencial o si no cuando haya, es que nosotros que tenemos que definir el nuevo marco del tamaño de la universidad. Ciertamente seguimos apareciendo en los rankings, seguimos haciendo un gran esfuerzo por los posgrados. Nosotros acabamos ahorita este año que pasó, inaugurar un doctorado en economía, convertir un centro de investigación en instituto de investigación en administración. Nuestros posgrados han estado funcionando, pero es internamente la universidad. No podemos seguir esperando. La propuesta, me decía usted, no quiero que se desvíe un poco de eso que va a proponer, de conocer cuál es el verdadero tamaño de la universidad. Claro. ¿Por qué? Adecuarlo a la realidad. Claro, ¿por qué? Porque nosotros en el año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia mundial, pues el Consejo Unitario definió qué íbamos a hacer nosotros, como hizo muchas instituciones, ante la pandemia. Vamos a actuar así, vamos a ir ahí y vamos a ir avanzando. Hay una comisión de seguimiento nombrada por el Consejo Universitario que coordina el mismo rector de la universidad y cada semestre o cada año han venido haciendo un avance y han echado el cuento de qué es lo que ha venido pasando en la universidad. Ahora, 5 años después de la pandemia, 5 años después o 7 años después de caída importante de los salarios de los trabajadores, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿vamos a seguir con ese marco que creamos en 2020 o vamos a crear un nuevo marco? Y con ese nuevo marco, es decir, yo dificulto que nosotros en una universidad donde trabajemos 15 horas diarias por las razones justificadas, que no podamos darle acceso a todos los estudiantes a los servicios básicos que le permiten con una masa de trabajadores que se ha ido, con una masa de trabajadores desmotivada a trabajar, con profesores calificados que hemos perdido. Nosotros tenemos que definir ahora internamente qué vamos a hacer y qué universidad vamos a tener. Pero ya es una decisión de nosotros. Porque si vamos a esperar realmente que el gobierno
no vuelva a mandar los presupuestos que le corresponde constitucionalmente, de que la política hacia las universidades sea realmente de crecimiento del sector, a pesar de las declaraciones de todos los ministros. Todos los ministros recién nombrados se aparecen en las universidades, dicen vamos a potenciar, vamos a hacer un plan Venezuela Bella, etcétera, etcétera, que termina siendo un pañito nada más para actuar. Pero no solamente desde el punto de vista de la presencia de la universidad, tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros con la planta física de la universidad. Nosotros tenemos 500.000 metros de construcción, de la cual dejó de hacerse mantenimiento durante muchísimos años, nos estamos volviendo obsoletos desde el punto de vista de la tecnología, no estamos compitiendo. Entonces, en algún momento nosotros vamos a decir, bueno, la Universidad de los Andes, que fue muy grande, que tiene 240 años, que tenemos todavía gente que quiere hacerla crecer, pues tiene que ser esto por decisión interna de la universidad. Un nuevo reglamento electoral, unas nuevas elecciones, una convocatoria de elecciones, un cronograma de elecciones, so pena de que la sala electoral las vuelva a suspender, ¿sería la solución al problema? No, yo creo que el problema electoral no soluciona el problema de la universidad. Bueno, de la universidad tiene que ver con dos direcciones fundamentales. Lo que el gobierno piensa de hacer la universidad, que ya nosotros tenemos una idea de lo que va a hacer, que lo ha venido haciendo en los últimos 18 años. Y lo que nosotros creemos que podemos hacer en la universidad. Crear mecanismos distintos de funcionamiento que nos permita apalancar. No es fácil el camino, pero el reglamento electoral lo que va es a lograr sustituir un conjunto de autoridades agotadas durante 17 años que no se hacen elecciones para acá. Y yo lo veo todavía. ¿Cuánto tiempo tiene usted de decano? Disculpe. Ahora en mayo cumplimos la primera generación de decanos, 17 años de ¿Cuántos quedan de esa primera generación? De ese grupo de decanos quedamos 4. Todito, queda usted, el decano de medicina, el decano de arquitectura, el decano de odontología y mi persona. Somos los 4 que hemos perseverado. De las autoridades universitarias quedan 3, que es el rector, la vicerrectora académica, el vicerrector administrativo, el secretario que renunció y está un suplente allí. Pero el problema electoral lo que resuelve, y creo que es necesario que se hagan las elecciones, sustituye un tren directivo agotado y con la esperanza de que realmente podamos escuchar de quienes están haciendo propuestas de la universidad tengan claridad sobre lo que hay que hacer. Este es un equipo rectoral o un grupo de decanos que van a conseguir su universidad muy distinta a cuando ellos comenzaron a trabajar en la universidad. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes, Jorge. Interesantísima conversación. Muchas gracias. Como siempre, con una claridad meridiana sobre los hechos económicos y sobre los hechos universitarios. Yo diría que no es una voz de disidencia en el Consejo Universitario. Yo diría que es una voz objetiva en el Consejo Universitario, que no se guía por las emociones del show, sino por la realidad universitaria. Gracias, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.